Hola, te doy la bienvenida a el podcast El bienestar está en la mirada. Mi nombre es Adrián. En el episodio anterior hablábamos de esa frase: el trabajo es bienestar, el bienestar no es trabajo, solo amor. Y dado que ahorita estamos en esta etapa del podcast en el que eh, pongo algunas premisas sobre la mesa y doy algunas nociones personales que detonen conversación en el corto, mediano o largo plazo, eh, pues detengámonos un poquito sobre la primera parte de esa frase para seguir la conversación, por lo menos de este lado. Esa conversación hoy la centraremos en el trabajo es bienestar y, eh, y entrando un poquito a detalle sobre eso. Entonces, ¿qué es eso de que el trabajo es bienestar? Es la materia del episodio de hoy. Y pues comenzamos. Entonces empezamos por el principio: el trabajo es bienestar. Eh, para mí, cuando alguien dice trabajo, la forma más tradicional de entender trabajo que yo entiendo es que hay un gasto de energía, un esfuerzo. Pero en este caso hay una maña y, y eso da pie eventualmente a la siguiente frase, pero que no veremos aquí hoy, sino en el siguiente episodio, en otro momento, que es que el bienestar no es trabajo. Y parece una contradicción, y yo diría hay que acostumbrarse. En mi mirada de bienestar, la paradoja es la permanente. Y eso quiere decir poder sostener una contradicción sin que se anulen los opuestos y tampoco sin que dejen de ser verdaderos. Entonces, empezamos hoy con esta paradoja de que el trabajo del que se está implicando aquí no requiere ningún esfuerzo y no requiere ninguna energía. Y voy a entrar un poquito a detalle de esto. La noción es que el trabajo implica energía, pero la maña aquí es que el bienestar está en la mirada. Y como yo entiendo mirada, la mirada se compone absolutamente y en su completud, toda la mirada tiene que ver con darse cuenta. Y darse cuenta es poner atención. Y poner atención es muy particular, es una de esas cosas que solo podemos hacer cuando no estamos haciendo nada. Poner atención es recibir información, no emitir ni gestionar información. Y esa particular cualidad de darse cuenta, el nombre que yo conozco de eso es conciencia. Es decir, yo no tengo que hacer absolutamente nada para ser consciente. No hay una energía que yo tengo que gastar, o no hay algo diferente de mí mismo que es lo que soy en la base para darme cuenta de mis cosas, para tener una experiencia de vida y para poder estar en la realidad. Entonces, ese es el mínimo esfuerzo posible, digamos, si se le pudiera llamar así. Y digamos que sería nuestro límite bajo absoluto, nuestros 0 grados Kelvin, nuestra medida de Planck, yo qué sé, nuestra forma de encontrar la unidad mínima absoluta de lo que soy. Y que constituye, si lo llevamos al extremo, que constituye mi experiencia completa. Pero sin dar ese salto todavía, podemos quedarnos simplemente con que la conciencia, ese darme cuenta, no es algo de lo que yo me tenga que esforzar para lograr. Más bien lo contrario. Entre menos energía gasto en cualquier cosa, cuando solamente pongo atención, la energía sucede y efectúa de todas las maneras en las que la energía se multiplica por todos lados. Todo lo que sucede en mi vida sigue sucediendo igual, pero yo retengo para mí la capacidad de darme cuenta. Y eso en sí mismo es el nivel base desde el cual toda la otra energía puede desplegarse. Es decir, todo lo demás que sucede en mi vida, en tanto yo no le esté interviniendo, tengo la disponibilidad para darme cuenta de eso que sucede y de ver, vamos a decir con más facilidad, causa-efecto. Esto, por supuesto, tiene todo que ver con el bienestar. Si hay un bienestar, quiere decir que hay un malestar, y si hay una dirección a donde sí ir, decía la vez pasada, también existe una dirección a donde no ir, y por lo tanto, si hay un privilegio de algunas causas para producir un cierto efecto, respecto de otras causas que producen el efecto contrario, que es el que buscamos
anular. Y si seguimos la premisa, por lo menos de la vida propia, nos podemos dar cuenta seguramente de que en algún momento hemos podido no sufrir nuestra vida y en otro momento hemos sufrido nuestra vida, y que en las dos versiones de las cosas está inherente la capacidad de sufrir, tanto como la de no sufrir. Y cuando se me pone frente a mí qué prefiero, sufrir o no sufrir, pues bueno, la opción es muy evidente. Si no tengo otra opción, pues escojo el sufrimiento menos peor de todos, evidentemente. Pero cuando se abre para mí la opción de no sufrir, esa es la que voy a escoger siempre, sí, obvio. Y de nuevo, esta para mí es una premisa universalizadora en el sentido de que no conozco nada ni nadie que prefiera otra cosa, que prefiera sufrir, digamos, en ese sentido relativo parcial, en el sentido de que el trabajo es bienestar y entonces, claro, el trabajo en ese sentido es, hay algo que hacer para yo estar bien, y ese algo, paradójicamente, es no hacer nada. Es llegar a mi mínimo máximo al que puedo acceder, a la máxima versión de mi esencia, que sería conciencia, simplemente conciencia. Mi capacidad de darme cuenta, incluso antes de que yo pueda decir yo soy. Eso ya estaba ahí y de ahí puedo ejercer energía diciendo yo soy. Entonces, reposar en esa conciencia y que eso sea suficiente, pues decía el episodio anterior, requiere ocio. Requiere que justamente yo no esté haciendo nada y que no tenga una mirada sobre el producto, que no tenga una ansiedad de llegar a algún lugar o una mirada que empieza a sesgar la realidad y lo que sucede a mi mirada, porque la información completa la necesito para poder rastrear causas y efectos de manera mucho más completa, que me permiten entonces gestionar mis acciones de manera mucho más integral. Todo eso requiere de ires y venires, tiempos, hay circunstancias en las que no me puedo distraer de lo que estoy haciendo. Si yo estoy cocinando frente a la estufa y me puedo quemar, tengo que poner atención en eso, o el riesgo es que me queme. En algún momento, esto que no lleve esfuerzo no quiere decir que sea automático. Quiere decir que necesito practicarlo. Es decir, a donde estoy apuntando con esto es, se necesita practicar. Aunque no requiera un esfuerzo, se necesita practicar. Practicar no esforzarme. Practicar no hacer nada. Practicar que las cosas sean como sean y que yo confío, por ahora aunque sea por este momento, confío en que no hay nada que hacer. Yo puedo ver que mi ropa necesita lavarse y por ahora la voy a dejar así como está. Y luego atenderé lo que tenga que atender en un momento dado. Pero en este momento me doy el permiso de no colocar la ropa en el centro de mi atención, sino permitir que esa misma imagen de que la ropa está sucia me habite y yo no hacer nada al respecto. Y luego tener otra imagen que va a venir, porque en cuanto entro en esta modalidad de poner atención, todo viene a mí, de acuerdo a mi propia jerarquía y forma en la que he vivido mi vida. Entonces pueden venir memorias, pueden venir proyectos futuros, pueden venir deberes que me faltan por hacer, pueden venir sentimientos, pueden venir una cantidad muy grande de cosas. Y para una persona que ha tenido algo de información de las cosas del mundo, por lo menos similar a la que yo he tenido, esto empieza a sonar a algo muy conocido. Y la gente le llama meditación. Pues sí, eso existe. Eso está ahí, nada de esto es nuevo. Esto lleva miles de años en la humanidad diciéndose. Y de todas maneras, para mí sigue tan vigente hoy como estuvo hace miles de años. Pero justamente el peligro en el que ha caído, por la calidad y cualidad de su propia naturaleza, es que es fácil de estereotipar como todo lo demás. Un amigo hace muy recientemente justamente me decía, todas las palabras son mentiras. y bueno, sí, esa es una manera de entenderlo. Yo también diría, dice, el silencio es la verdad y todas las palabras son mentiras. O bueno, eso es lo que ahorita recuerdo que era la frase. Y yo diría, solo una persona distraída se queda viendo el dedo cuando alguien apunta a la luna. Y va por ahí.
la meditación puede ser algo que se vuelve estereotipo, es decir, se queda la persona viendo al dedo, o apunta hacia algún lugar, y para mí este es el lugar de lo que estamos hablando ahorita justamente. Apunta hacia este lugar en donde hay una capacidad de poder recibir esa información de manera cruda. Los datos crudos de cómo están, independientemente del gusto o disgusto que generen. Claro que eso se practica, porque además, ¿a razón de qué lo voy a hacer? Y aquí la premisa del podcast es porque eso conlleva bienestar, porque eso tiene que ver con mi bienestar y porque me conviene enormemente tener la capacidad de, aunque esté trabajando en la cocina, en la estufa, yo puedo seguir sosteniendo esta capacidad porque no requiere esfuerzo, solo requiere práctica. Y en tanto yo no me esfuerzo para eso, no es algo que necesite en algún momento desactivar cuando estoy cocinando, desactivar cuando estoy durmiendo, desactivar cuando estoy despierto. Puedo retener mi capacidad de poner atención dormido, puedo retener mi capacidad de poner atención despierto, puedo retener mi capacidad de poner atención independientemente de qué es lo que esté haciendo. Y yo diría, esa es una de las cualidades, habilidades más, yo diría incluso indispensable para el bienestar. La paradoja es que eso somos, es decir, yo soy conciencia sin que yo tenga que hacer un esfuerzo para hacerme consciente. Yo no necesito poner un esfuerzo para sentir dolor o para sentir placer o para sentir alegría o para sentir miedo o para sentir tristeza. Todo eso más o menos sucede solito. Yo no hago nada y eso aparece. Yo voy por la vida y ya tengo experiencias de toda clase, de todo tipo. Entonces, digamos, eso más o menos sucede automáticamente. Que no es lo mismo que decir que eso en sí mismo genera bienestar, y ahí está el chiste. Eso requiere trabajo. Aunque la vida sea como sea y yo la viva como la vivo, nada más porque la vida pasa, el reporte subjetivo, parcial, personal de eso, no resulta en bienestar automáticamente. Y entonces regresamos a la frase, el trabajo es bienestar. Es decir, se requiere que yo aplique trabajo para poder estar bien. Y bueno, esto tiene otras implicaciones también. Cuando yo no me esfuerzo en ese sentido, en poner la energía en alguna dirección, sino que la dirección de la energía fluye, yo estoy ahí presente para ver cómo se acomoda en sí misma. Yo argumentaría que lo que estoy empezando a practicar y lo que de fondo empieza a suceder es que la mirada se empieza a mirar a sí misma. Y esto es muy particular. Es decir, la conciencia empieza a darse cuenta de sí. Y esa conciencia que se da cuenta de sí no lo hace a través del esfuerzo de verse a sí misma, sino simplemente porque eso es posible, sin esfuerzo. Y en practicar eso, relajo mi aferramiento a que las cosas sean de una manera en específico, y yo entonces tengo la capacidad de informarme por las cosas como son, en el momento, así como están sucediendo en ese momento, para mi experiencia específica de ese momento, que va a cambiar en un momento dado y al siguiente otra vez, y al siguiente otra vez, y al siguiente otra vez, y no va a parar de cambiar nunca. Y lo que puede no cambiar y se vuelve muy estable es esa conciencia que se mira a sí misma, es decir, la capacidad en la que yo puedo penetrar en mi realidad sin distraerme. Y penetrar es un acto que parece que requiere energía, pero en el caso de la mirada es al revés. Yo recibo, no doy, recibo. Y recibo sin filtros. Claro que eso no es bueno romantizarlo, no es bueno estereotiparlo, no es bueno suponer que en ese sentido yo abandono mi vida y solito se arregla todo y yo estoy en el bienestar que yo siempre deseé. No, hay trabajo por hacer ahí, y el trabajo es muy sutil, yo diría cada vez más sutil, cuando ya no me preocupan cosas muy burdas por circunstancias que se agregan con voluntad, y que la suma de que no me preocupen se agrega tal vez en algún momento con que tal vez ahorita no me apresura una cosa en específico y puedo dar ese salto, ese paso. Muy famosamente en un pasado remoto, supongo que sucederá todavía en comunidades alrededor del mundo, y sé que eso se sigue diciendo por lo menos como principio,
y se aplica en algunos casos, la renuncia. Renuncio. En general está justo, no me encantan estos términos porque es fácil estereotiparlos, pero renuncio al mundo, renuncio a lo mundano. Yo, con eso, de nuevo, la mirada es, hay veces que es bueno eso y hay veces que eso, verlo así, no ayuda. A veces ayuda y esa es la medicina, pero si no me duele la cabeza, ¿para qué me tomo una pastilla para el dolor de cabeza? No funciona así. Entonces habrá veces en las que lo que necesito es dedicarme a mi vida y mi trabajo y mi familia y mis hijos y mis cuentas de banco y mis deberes y mis deudas con quien sea que tenga deudas y al revés también a atender mi salud o atender cualquier otra cantidad de cosas que puedan estar pidiendo mi atención. Em, pero en algún momento es posible tal vez que la vida se acomode de tal manera que se me diga, bueno, arreglaste lo que tenías hasta ahorita por arreglar. Y ahí yo decido qué hago con eso. Y aquí la propuesta es, ese es un momento privilegiado sin duda, para no hacer nada y saber que eso, tener confianza en eso, tener confianza en esta imagen de Diógenes diciéndole me parece Alejandro Magno, diciéndole como, ¿qué deseas en esta vida? Y le dice, nada más que te hagas a un ladito, me estás cubriendo el sol. Eh, y, y esa manera, ese, puede ser que esté confundiendo referencias, pero bueno, la imagen es de esta persona que está satisfecha con las cosas como son y que no necesita nada de nadie, ni de más de lo que ya tiene, digamos, ni de más de lo que ya es como es en su forma natural. Bueno, pues eso, claro, esa es una mirada muy, muy particular, pues una historia, es una anécdota. Pero en esa medida no estamos solos, tenemos gente de ancestralidad, como de tiempo vigente seguramente, conocemos gente que eh, tiene un cierto manejo de esa conciencia que le permite no abrumarse frente a circunstancias difíciles o frente a casos que a cada quien nos parecerán diferentes en términos de, yo qué sé, a mí me activa más este tipo de fenómeno y me roba toda mi atención y a otras personas menos. Hay gente que incluso a través del dolor puede activar un cierto tipo de atención que le permite mucha conciencia y hay gente que el dolor es lo último que quiere saber que existe en esta vida porque en su experiencia eso no le ha permitido encontrar una imagen de bienestar que incluya el dolor. Y entonces el dolor tiene que desaparecer de la propia vida. Y bueno, pues esas son cosas que suceden, por supuesto. Eso nos puede pasar a cualquiera. Cualquiera podemos tener ese tipo de aferramientos a cualquier cosa. También el placer tiene ese matiz en donde puede distraernos completamente y es un buen entretenimiento, le llamaría yo. En tanto es una distracción de mi momento presente, me entretiene y me permite que se me olviden otras cosas que ahorita están siendo o muy difíciles o muy abrumadoras. Que los pondría como sinónimos. Es difícil porque es abrumador, es decir, es una sobrecarga de información. Y frente a eso, la propuesta de en qué trabajar para el bienestar, por lo menos en lo que respecta de mí, y lo que yo considero como una buena cosa por hacer, no importa dónde estés o cómo haya sido tu vida, es como estés, siempre puedes encontrar un momento en donde esto se puede hacer porque no requiere esfuerzo, pero sí requiere dedicación. Entonces, a veces esa dedicación va a requerir esfuerzo. Y hay gente que lo deja todo atrás y para poder dedicar ese esfuerzo completo, renuncia a su título, su nombre, su familia, su todo lo demás. Y en una imagen muy clásica, por lo menos en términos de budismo, estos renunciantes que se van al bosque y viven de lo que la gente les da y viven mendicando. Pero en realidad todo su trabajo está en este trabajo, como yo estoy entendiendo por lo menos esa mitología que me llega, es todo esto está en que tu energía no se gaste en aferrarte a una forma de las cosas, sino que las cosas te informen a ti cómo son las cosas y ese aprendizaje naturalmente te va a llevar al bienestar. Naturalmente tu propensión, tu naturaleza misma te va a llevar a que dejes atrás eso que no necesitas y te allegues de todo lo que sí es necesario para tu bienestar. Y en tanto tu vida misma ya tiene ese punto de equilibrio por su naturaleza, no es esforzándote que llegas hasta allá, sino tú mismo, tú misma puedes en ti encontrar eso
y después hagas lo que hagas, eso va contigo. Esa mirada que se mira a sí misma, esa conciencia que es consciente de sí, es suficiente para estar bien. Y todo lo demás es el tema específico de un momento que va a cambiar al siguiente, que va a cambiar al siguiente, que va a cambiar al siguiente, pero el bienestar que ya no está arraigado en estas circunstancias, sino en lo que es, en la base, digamos, de la experiencia vital, pues es muy estable, extremadamente estable. Y eso, la propuesta que se está haciendo aquí, requiere mucho esfuerzo de no esforzarse. Es un trabajo que se hace en sí mismo y del cual la práctica me permite ser parte. Y si no lo practico, es una paradoja, no logro eso. Simplemente no lo logro. ¿Por qué no lo logro? Bueno, pues porque no. Porque no es así. ¿Por qué no es así? Eso no lo sé. ¿Por qué el universo está diseñado como está diseñado? ¿Por qué la experiencia es así? ¿Por qué las cosas son como son? A donde más he podido yo llegar, por lo menos personalmente, de eso es pues porque soy. ¿Por qué es así como soy? ¿Por qué es así como es? Pues porque soy como soy. Y cómo soy lo puedo ver en cada momento de mi vida. Pero está cambiando todo el tiempo y decían en algunas corrientes filosóficas, me parece que en el empirismo en particular dice, puedo ver todo lo que sucede menos qué o quién o de qué manera es eso que registra lo que sucede. Que me parece que es la misma conclusión a la que llega Siddhartha Gautama, que es cuando me busco a mí no me encuentro en ningún lado. Yo no tengo esa manera de poder describirme a mí mismo y ser honesto a la hora de hacerlo. Porque cuando me busco a mí no me encuentro. No me encuentro en mis memorias, no me encuentro en mi cuerpo, no me encuentro en mi vivencia, no me encuentro en mi sentimiento, no me encuentro en mis títulos, no me encuentro en mis logros, no me encuentro en mis expectativas, sino todo eso sumado y más allá de lo que suma todo eso, sigo siendo yo. Y bueno, sin meternos demasiado en filosofar al respecto de eso, que lo podríamos hacer en algún otro episodio, pero el tema de hoy es el trabajo es bienestar. Si no tiene un componente práctico, pues bueno, entonces todo eso justo solo se convierte en este estereotipo de filosofar, que quiere decir nada más pensar las cosas y no sirve para nada. Digamos que esa es una de las formas de ver la filosofía. También conozco otra que me funciona mejor, pero la parte de la filosofía, digamos, en tanto su origen, este amor no al conocimiento por conocer, sino este amor que emana de la propia vida y que a partir de eso me permite conocer las cosas como son. Y amo entonces las cosas como son. Entonces el amor al conocimiento también es el amor a mí mismo y el amor a todo lo demás. Bueno, simplemente para no dejar eso en el aire, pero regresando. Para que el bienestar también tenga el componente que requiere para ser bienestar, tiene que ser práctico. Y entonces, ¿qué pasa cuando me estoy dando cuenta? ¿Qué pasa cuando la conciencia se da razón de sí misma y dice, wow, me miro a mí mismo y eso simplemente lo hago porque puedo y siempre está disponible para mí, esté haciendo lo que esté haciendo, donde esté, como esté, suceda lo que suceda? Lo que empieza a suceder, a como yo lo puedo nombrar, por lo menos en este caso, es todo esto nutre un aparato crítico. Para mí el aparato crítico combina intuición, pensamiento, sentimiento. Lleva todas estas capacidades que tengo para tomar decisiones a un nivel de fortalecimiento y de refinamiento. Y la manera más fácil de darme cuenta de qué tan fortalecido y refinado está mi capacidad de aparato crítico es cuánto bienestar puedo gestionar para mí. Porque al final del día, otra de las cosas que habíamos hablado antes es, yo no puedo otorgar esa conciencia de la conciencia a nadie. No puedo hacer que otra conciencia se dé cuenta de sí misma. No puedo ni dárselo ni quitárselo, ni negárselo ni regalárselo. Por lo tanto, ahí estamos en igualdad, todo mundo. Nadie, por hacer eso, nadie es mejor que nadie. Somos exactamente lo mismo. Y podríamos argumentar, se está mejor, en todo caso. Pero eso no cambia lo que soy. Solo cambia cómo experimento y cómo vivo y cómo, eventualmente, si eso es verificable para mí, disfruto existir. Simplemente disfruto existir. Simplemente, esa palabrita, por ahí seguramente habrá algún episodio que se llame El bienestar es simple.
Para mí es una palabra muy poderosa, tiene mucho componente práctico y mucha riqueza hablar de la simplicidad. eh, y ver las cosas así, un poquito como esta eh, navaja de Occam, me parece que se llama. Pero bueno, la respuesta más simple por lo general es la que está más cerca del evento, de describir el evento de manera más precisa. Y, y en ese sentido mi aparato crítico empieza a ser muy simple, empieza a ser muy directo, empieza a tener esta capacidad de leer el evento en una medida muy eh, inmediata, en términos de que no hay mediación entre yo y eso de lo que estoy enterándome, y completa, en términos de esa cosa así como sí misma no existe aislada de todo lo demás y por lo tanto deriva en una complejidad enorme, enorme. Lo simple no está peleado con lo complejo, yo diría lo simple es complejo. Y todas esas contradicciones requieren que el aparato crítico sea muy fino y sea muy estable. Y en última instancia, todo eso es lo que siempre va a acabar por llevar a cualquier decisión que yo tome, a cualquier acción que yo tome. Sea una acción interna, digamos, una cosa que decido pensar o una cosa que me imagino y que promuevo seguirme imaginando, tanto como una cosa que llevo a una acción directa y externa, un movimiento, una palabra, una mirada, en el sentido más tradicional de mirada, en términos de que yo volteo y veo a algo con una intención. Y, y bueno, pues son temas que vamos a seguir viendo seguramente en el canal porque todo esto pertenece al tema del bienestar a como tenemos manera de hablarlo, no es la única. Me parece provechoso verlo desde estas miradas y vamos a ver si opinas algo igual, diferente o contrario. Por favor, adelante, comentémoslo, conversemos y, ¿por qué no? Incluso llevémoslo al podcast mismo, digamos. En forma de conversación, puede ser entrevistado o lo que sea. Tenemos muchas maneras de conectar y compartir. Em, Siempre, evidentemente, la intención es que sea beneficioso y que siga las reglas de cuidado mutuo, por ejemplo. Entonces, bueno, con esto cierro el episodio de hoy. Te deseo que tengas una rica jornada, si la estás empezando, si la estás terminando, si estás a la mitad, que sea muy provechoso y hasta la próxima.